Bien, para esta clase debieron haber revisado el texto sobre teoría social, espacio y ciudad de las páginas 31 a la 116. Entonces, ya entendido que lo han revisado, vamos a platicar un poco sobre este texto. Vamos a centrar nuestra atención en cómo nos acercamos a lo que es una ciudad. Esto es importante porque ustedes deben de entender la lógica, la estructura, los entretejidos que hay, tanto económicos, culturales, eh, sociales en general, que diferencian a una ciudad de otros entornos. Dado que ustedes van a trabajar en esta materia exclusivamente en el área urbana, hay que entender precisamente las raíces de la ciudad. Entonces, se entiende que una ciudad es una demarcación ecológica en donde se presenta una variedad de conductas sociales vinculadas a este espacio o demarcación. Una ciudad es un centro urbano caracterizado por la heterogeneidad de su población, por la diversidad de actividades, por la división social del trabajo y también por el conflicto. De ahí que tenemos actitudes, valores e instituciones, o sea, reglas del juego, que se relacionan con este espacio social en particular. De esta forma podemos hablar de la existencia de una cultura urbana, es decir, de qué manera se pueden distinguir las relaciones que tienen las personas entre sí comparado con cómo se relacionan las personas en un entorno rural. Nosotros sabemos que en cualquier comunidad rural es clásico que todo el mundo se conoce, por ejemplo, que la señora de la tienda es la comadre de la que soba y la que soba es prima del señor que se fue al norte y así como que todos están bien relacionados y todos se conocen de manera muy estrecha, pero en la ciudad no. En la ciudad el anonimato es algo bastante más común. Entonces, este es un punto importante que genera cierta manera de relacionarse. Esta cultura urbana, por ejemplo, también tiene otra característica, que es la desconfianza. La desconfianza a aquello desconocido, aquello que no sabemos quién es esa persona, por tanto no le voy a hablar o me voy a alejar porque quién sabe quién sea. Entonces el anonimato es también una característica importante de la mayor parte de las ciudades, del entorno urbano. Por supuesto que recapitulando un poco en lo que es la definición de ciudad como un centro urbano caracterizado por la heterogeneidad de su población, por heterogeneidad vamos a entender la diferencia que existe entre las personas que habitan una ciudad. No vamos a encontrar que todas se dedican a lo mismo, que todas las personas se dedican a lo mismo, no. Las personas se dedican a diferentes cosas, tienen diferentes estratos socioeconómicos, tienen diferentes lugares de nacimiento, sobre todo eso se da mucho aquí en Querétaro, tiene diversidad religiosa y todo eso confluye para que también haya distintos puntos de vista respecto de lo que se va a entender por la inseguridad. A lo mejor para alguien que viene de un entorno rural y se inserta en la ciudad va a decir, no, pues inseguro es todo lo que veo. Pero alguien que, por ejemplo, viene de la Ciudad de México y viene a vivir aquí a Querétaro va a decir, no, pues aquí es súper seguro. Entonces, esa manera, esa diversidad influye en la manera en la que percibimos nosotros la seguridad o la inseguridad pública en esta ciudad. Y bueno, pues para entender la existencia de las ciudades, es decir, ¿por qué no inventamos otra cosa los humanos? O sea, lo curioso es que no inventamos otra cosa sino ciudades. Entonces, para entender la existencia de la ciudad, de cómo surgió el fenómeno urbano, debemos irnos pues hacia atrás a la historia. Ya les había yo advertido que nos íbamos a hacer un recorrido hasta el Neolítico. Las cavernas son el inicio porque la caverna da seguridad contra los elementos de la naturaleza
y propicia la aparición de ciertas conductas humanas. Si da seguridad a la caverna, esto propicia la reflexión y la introspección, lo que nos puede llevar a la expresión artística. Por eso hay pinturas en las cavernas, porque como ya me siento seguro, aquí no me va a pasar nada, entonces ya me puedo sentar a pensar o acostarme a reflexionar sobre algo que vi o algo que viví y entonces lo voy a expresar en las paredes, ¿no? Por eso encontramos la pintura rupestre, por lo general estará dentro de las cavernas, no afuera, ¿sí? Entonces, esta caverna aleja brevemente, por lo menos, al ser humano de su relación con la naturaleza. Y entonces el ser humano se erige como algo separado de la naturaleza. Es decir, la naturaleza, los peligros están allá afuera, yo estoy aquí adentro, bien cómodo, bien apapachado, seguro, entonces me voy a poner a reflexionar. Yo soy cosa aparte, ¿sí? Así podemos ver cómo el espacio donde una persona se encuentra da forma a las conductas humanas. Es decir, en el lugar en donde nosotros estamos, va a moldear la forma en que nosotros actuamos. El inicio del sedentarismo entonces se asocia también a la concentración de poderes espirituales. Esta cosa que les dije respecto de cómo el espacio nos va a moldear la conducta, ustedes lo pueden ver ahorita, por ejemplo, en la epidemia, cómo es que su conducta como estudiante se modifica. No es la misma conducta que ustedes tienen en el salón de clases a la que tienen en su casa, ¿no? Ustedes pueden estar escuchando esta clase en pijama, en chanclas, acostados, como sea. A mí no me importa, la verdad. Pero en el aula no se puede, uno tiene que conducirse de manera diferente. Entonces, de esta manera se demuestra, por lo menos parcialmente, que el espacio da forma a las conductas humanas. Por eso, la manera en que se comporta la gente en una ciudad es diferente a cómo se comporta en el campo o en algún otro lugar. Por ejemplo, no sé, en el Ártico, ¿no? Donde no hay nada más que hielo, pues la gente se va a comportar de otra manera. Entonces, es importante que ustedes tengan presente en un inicio cómo de manera, digamos, cuasi estructural, el espacio va a definir cómo nos vamos a comportar. Y aquí hay algunos ejemplos de las pinturas rupestres, claro que ustedes ya sabían cuáles son, ya sí se acuerdan perfectamente, pero bueno, sigamos. Las actividades agrícolas, que se acuerdan que estaba yo diciendo en la diapositiva anterior respecto del sedentarismo, pues son la base, ¿no? De este sedentarismo, todo lo que son las actividades agrícolas. ¿Pero por qué? Pues por el cuidado de los cultivos, o sea, no es como que ya automáticamente empezaron a cultivar y ya de repente de un día para otro ya todo el mundo se volvió sedentario. No, fue todo un proceso porque se dieron cuenta de que si sembraban, pues tenían que estar cuidando sus sembradíos, porque si no llegaban los otros animalitos, pues se comían todo, o escarbaban, o lo echaban a perder, o qué sé yo. Entonces, el hombre de aquellos tiempos se dio cuenta de que tenía que quedarse a cuidar el cultivo. Entonces, si debo cuidar el cultivo, pues entonces debo de empezar a construir viviendas. O sea, a lo mejor tengo mi caverna, pero me queda muy lejos de donde yo sembré, por tanto voy a construir una chocita, más adelante les voy a poner un ejemplo de cuál es. Voy a construir una chocita que me permite estar más cerca de mis cultivos y poderlos cuidar. Entonces empieza la construcción de las viviendas. Inician así entonces las sociedades primitivas, donde según varios autores existía el autogobierno. No había división de clases ni había división del trabajo. Es decir, todos eran, digamos, pues tenían satisfechas sus necesidades, no había necesidad siquiera de división de clases y la división del trabajo pues no era notoria porque todo el mundo hacía pues, prácticamente lo de todos, ¿no? Todos sembraban, todos cosechaban, todos salían a cazar, entonces la división del trabajo era realmente nula o prácticamente inexistente. Posteriormente, con la unión de diversos grupos de incipientes familias, vamos a entender que en aquellos entonces no se entendía la familia lo mismo, ¿no? O sea, eso de que
no, pues nos casamos y me vas a ser fiel toda la vida. No, o sea, eso no existía. Eso fue un invento humano posterior. Pero pues empezaron a juntar, ¿no? Grupitos de incipientes como familias que tenían algunos lazos, se forman entonces los clanes, los famosos clanes, y nos vamos encaminando a las ciudades preindustriales. Ahí ya existe la acumulación de excedentes. Es decir, como ya sembraron, ya cosecharon, empezaron a ver que pues no se alcanzaban a comer todo. Entonces también empezaron a construir lugares donde pudieran guardar los granos o lo que habían cosechado. Por tanto, esta acumulación de excedentes se inicia desde aquellos entonces. Se construyen pues lugares para resguardarlos y se empieza a planear a futuro respecto de las cosechas y los tiempos que transcurren entre siembra y cosecha. Se empieza entonces a observar una mayor división del trabajo. En esta época inician entonces, ya que hay una mayor división del trabajo, inician también las relaciones de dominación entre quienes concentran poder, o sea, quienes monopolizan más recursos, frente a quienes no. Aquí es donde surgen las primeras ciudades, donde también se da la división del trabajo por género. Es importante destacar que las primeras creaciones urbanas, o sea, casas, aldeas, bodegas, murallas, significan seguridad, protección para la crianza, por lo cual estos primeros diseños tienen características asociadas con las mujeres. Al ser entonces un entorno más seguro, se favorece la acumulación de productos agrícolas, pero también favorece la creación de una rudimentaria industria textil, además de alfarería y otros inventos que implican en sí mismos algunos elementos científicos. De ahí surge posteriormente el intercambio comercial. Esta característica, es decir, la presencia del comercio, es una condición imprescindible para el nacimiento y existencia de la ciudad. Si ustedes recuerdan, cuando nosotros vimos hace 1000 años en la materia de epistemología, hablamos de, pues, ¿se acuerdan los sumerios y no sé qué tanto? Entonces habíamos visto lo importante que era la agricultura, la acumulación y el intercambio. Las cosechas se vendían, se intercambiaban por esto y lo otro, y eso surgió con eso precisamente la matemática, donde los sacerdotes sumerios que controlaban todo el excedente tuvieron que arreglárselas para poder llevar un registro de lo que entraba y salía, por tanto la escritura también empieza a inventarse y un montón de aparatos más que facilitaban tanto la industria textil como la industria agrícola. Por eso nosotros ya lo vimos, ya lo entendieron hace muchos siglos en epistemología. Entonces ahí está, más o menos, así es como a esto es a lo que se refiere los elementos científicos a los que me referí hace un momento. Y pues llegamos a lo que es la ciudad antigua. Aquellas que vimos, les repito, en epistemología como Sumeria, Mesopotamia, Grecia, Roma principalmente. Sus principales características son la capacidad de crear excedentes alimentarios, la sustitución de la agricultura por la industria. Las relaciones ahí ya empiezan a ser secundarias o funcionales. Hay mucha más diversidad social. La relación es pragmática con la naturaleza, es decir, qué tanto me sirve o no me sirve la naturaleza. Eso me refiero con pragmático, o sea, cuestiones prácticas. Para qué te quiero? ¿No? ¿Para qué me sirves? Eso es el pragmatismo. Está el surgimiento de la civilización y de la desigualdad y también del poder. Ahora, ¿qué es una relación funcional? Las relaciones funcionales, porque lo dije hace ratito, las relaciones sociales son secundarias o funcionales, se refiere a que cada persona dentro de esta red así tremendamente grande de personas que forman las estructuras sociales, todos desempeñamos un papel. Todos desempeñamos un papel, un rol, o como le quieran ustedes llamar, eh,
Pueden ser varios roles, obviamente, sí, a veces uno tiene el rol de profesor y luego el papel de alumno, ¿no? En mi caso así es. Tenemos varios roles, varios papeles que desempeñamos dentro de la sociedad. Entonces, si yo no lo desempeño de manera adecuada, algo no va a funcionar. Es decir, si yo, por ejemplo, como docente, boto la chama y digo, ay, se ven, ya no les voy a dar clase, pues entonces va a haber una bronca ahí, va a haber un agujero en esa red de relaciones que se va a tener que cubrir con otra persona. Entonces, las relaciones son funcionales en la medida en que cada uno desempeña y cumple con el papel que se le asigna en la sociedad. Igualmente, los asentamientos se vuelven estables, dado que ahí se erigían verdaderas obras, edificios, monumentos, figuras de dioses, que generaban apego hacia ellos por parte de los habitantes. Es decir, no sé si se acuerdan, si vieron la película de Gladiador o la película de, ay, ¿cómo se llama esta de Aquiles? Troya, se llama Troya. Las ciudades tenían así los dioses eran unos monumentos gigantescos, eran unos monos así enormes. Entonces la gente decía, ay, qué padre, qué chulo, qué bonito. Entonces generaba apego. La gente le tiene apego a sus edificaciones. Entonces es algo así como muy normal que se empieza a generar una relación cultural y de tradiciones derivado precisamente de ese apego que le tiene la gente a las edificaciones que forman parte de la ciudad. Ahora, si observamos Querétaro, nuestra ciudad, ¿qué tipo de edificaciones generan apego cultural y tradición? Es algo que ustedes me van a resolver en un trabajito que vamos a hacer al final de esta clase, que les voy a poner ahí en Google Classroom. O sea, tienen ustedes que ponerse a pensar, no es necesario que salgan, ustedes pues, se han paseado por Querétaro, no sé, 1000 veces. Tienen que saber identificar cuáles son las edificaciones que generan apego cultural y tradición. Entonces eso lo vamos a poner como actividad, pero un poquito más adelante. Y bueno, es decir, no porque hayan sido ciudades antiguas, quiere decir que este tipo de apego y significado a las obras urbanas sean solo exclusivos de esas ciudades antiguas. Es un fenómeno que prevalece hasta la fecha. Vale la pena destacar que las dos edificaciones más importantes en la ciudad antigua eran el templo y el palacio. Y yo me pregunto, y ustedes ya me reflexionarán un poquito más adelante, ¿eso es algo que vemos en Querétaro? O sea, la gente manifiesta apego a templo y palacio. ¿Y cuál sería el templo y cuál sería el palacio que genera apego? Porque sí hay, de una vez se los digo, nada más ustedes me van a decir cuáles creen que son esas edificaciones en específico que generan ese tipo de respuesta cultural aquí en la ciudad. En el caso de estas ciudades antiguas, su mayor desarrollo también se debió al intercambio de productos científicos, culturales y tecnológicos debido a las migraciones. Ustedes acuérdense que se los dije, se los advertí desde hace mucho tiempo. Esto es debido a las migraciones, a las invasiones y a la guerra. Es decir, estas migraciones no solo implican una invasión de gente extraña a otro lugar, o la guerra no solo significa muerte y destrucción, sino también intercambio de conocimientos, porque los que llegaban invadían y se agandallaban a todos en una ciudad más pequeña, pues traían consigo conocimientos y también los conocimientos que había en esa ciudad invadida son apropiados por los demás. Entonces se crece pues el intercambio cultural, el intercambio tecnológico debido a los fenómenos de migratorios, también las invasiones y la guerra. Los avances tecnológicos que más influencia tuvieron fueron pues la escritura y la matemática, como les había dicho de los sumerios, asociadas con la acumulación de excedentes de la cosecha o también de la artesanía. Entonces, en esta época podemos ver que las ciudades ya nacieron y las sociedades urbanas se van volviendo más y más complejas.
con una mayor división del trabajo y una diferenciación social mucho más marcada. Además de que inicia también la asignación de varios roles o funciones sociales en un solo individuo. Entonces, cuando a ustedes les digan las ciudades son complejas, se refiere precisamente a esta diversidad, a la división del trabajo, a la pluralidad religiosa, a la pluralidad económica, a la diferenciación en estratos. Todo eso es lo que significa una ciudad compleja. Ya no es un pueblito pequeño donde todos se conocen y se hablan de tú y quién sabe qué, todos saben sus chismes. No, eso ya no pasa en las ciudades porque se vuelven complejas, se vuelven grandes y es casi imposible conocer hasta tu propio vecino. Las relaciones de dominación son también características muy importantes de las ciudades desde su mismo nacimiento, así como el surgimiento de la propiedad privada y la concentración del poder en las ciudades. Ahora, esto ha cambiado, o sea, en las ciudades, ¿cómo vemos que surgen estos elementos? ¿Hay propiedad privada? Pues sí. ¿Hay concentración de poder en las ciudades? Pues sí. Vamos, el gobernador del estado no vive en Jalpan de Serra, ¿verdad? Vive en la ciudad, así en la más grande, en la más importante. Entonces los poderes también están aquí, en la misma ciudad. No andan por ahí sesionando en la isla de Matamoros o en algún ranchito por ahí de Pinal de Amoles. No, la legislatura está en la propia ciudad. Entonces ahí se concentra el poder, las decisiones, hasta el propio culto religioso es mucho más importante en las ciudades. Entonces, si nos ponemos futuristas, ¿qué se refleja en las películas, por ejemplo? ¿Hay la misma organización? Ustedes díganme después, cuando reflexionen al final de este trabajo, de esta clase, si se ve como una constante hasta en las películas futuristas, donde, no sé, está igual organizada la ciudad o ya es diferente. Ustedes reflexionen. Avanzando un poco más en el tiempo, encontramos a la polis griega. La fundación de ciudades griegas se relaciona no con el comercio, esto es muy importante, sino con la dotación de tierras y se distingue básicamente porque las relaciones sociales cambian. Renace la aldea, o sea, hagan de cuenta que debido a que el surgimiento de la polis no se dio por el comercio, sino por la dotación de tierras, entonces parece que se va un poquito para atrás. Otra vez se da la aldea o comunidad adentro de la ciudad donde todos se conocen, donde así como que otra vez nos fuimos para atrás, ¿no? Las instituciones en esta época son más poderosas que las personas, donde éstas tienen que someterse a distintas figuras de autoridad como el Senado, el famosísimo Senado de la polis griega. Las aportaciones sobre la planeación urbana provienen de filósofos como Platón y Aristóteles, otra vez con estos señores. Pues sí, Platón decía que la ciudad debía levantarse, por ejemplo, sobre un círculo elevado, ya veremos una imagen más o menos, debía levantarse sobre un círculo elevado y que las casas debían ser uniformes. ¿Se acuerdan que a Platón le encantaba el círculo y la esfera? Es la figura perfecta y quién sabe qué. Bueno, pues eso se vio reflejado en la idea que tenía Platón sobre la ciudad. Debe ser un circulito también. Aristóteles pensaba que la planeación debía basarse en la satisfacción de necesidades colectivas. O sea, les digo, Aristóteles era chido, o sea, era buena onda. Eh, las necesidades colectivas, ¿cuáles? Pues higiene, defensa, circulación. Pensaba que el espacio urbano se debía dividir de manera funcional, colocando lo político y religioso en ciertos puntos y los mercados, pues mejor en la periferia. Pero ya con el decaimiento de las ciudades griegas como centro de poder, ¿se acuerdan que de repente era una ciudad así, era como muy famosa? Atenas, wow, todos vamos a Atenas. Luego Alejandría, wow, todos a Alejandría. Luego Roma, ay, todos vamos a Roma. Y así entonces como que las ciudades iban siendo famosas en distintos marcos temporales.
Entonces, cuando decaen las ciudades griegas como centro de poder y conocimientos, las ciudades se van sofisticando más. Un ejemplo precisamente es Alejandría, donde si bien se concentraban conocimientos y cultura, también centralizó el poder político en la etapa imperialista de Alejandro Magno. Si se acuerdan ustedes de una película que les puse hace mucho tiempo, de Hipatia, donde no, sí, de la filósofa Hipatia, se llama Ágora, ahí está Alejandría y todo, era súper cosmopolita y se concentraba un montón el poder, el conocimiento, bueno, pues precisamente es ese fenómeno. La ciudad se aleja de su característica humanística, tipo aldea, comunidad, donde todos están así como más cerca y se quieren mucho, etcétera. Como que la ciudad se va alejando de esa característica humanística y se acerca más a la centralización. Reaparece la opresión, la segregación y la diferenciación social mucho más intensificadas. Se pasa entonces de la polis a la megalópolis. Eso quiere decir megalópolis. En esta etapa de la megalópolis, donde todo es más racional y superficial, se empiezan a dar fenómenos de vida subterránea, donde la gente se congregaba a intentar recuperar costumbres y tradiciones propias de su vida en la polis, o sea, cuando se sentían como en comunidad. Entonces lo hacen de forma separada a la dinámica de la gran ciudad. Ahora, este fenómeno de la vida subterránea es una dualidad y tenemos que reflexionar qué tipo de fenómenos duales, así no, pues soy bien urbano, en la mañana me voy a Antea y quién sabe qué, pero hay una también vida subterránea donde pues vámonos, no sé, a misa o hacer otro tipo o hacer otro tipo de festividades. Por ejemplo, están las verbenas populares, se me había olvidado la palabra, las verbenas populares, donde pues nada tiene que ver con ir a un centro comercial, o sea, la verbena popular es comer en la calle y estar ahí con la bola de gente y todo, pero como que se da esa dualidad, ¿sí me entienden? ¿No? Hay como dos tipos de personalidad urbana, aquella que se la pasa en el centro comercial y se va a Cinépolis, quién sabe qué, porque hay un montón, y se van de antro en la noche, y hay otro totalmente distinto que se va más al tipo verbena, al tianguis, a este tipo de conducta, ¿sí? Entonces hay que reflexionar, ustedes deben tener muy presentes que existen este tipo de dualidades, pero no es algo de ahorita, o sea, es de toda la vida. Es decir, la sociedad griega se consagraba a la vida material, fascinerosa y superficial, pero en el subsuelo también tenía esta reacción como de fuga y retraimiento interior, así de vamos a dedicarnos a lo que hacíamos antes, ¿no? Vamos a dejar de ser así posers y vamos a hacer lo que hacíamos antes. Entonces existía este fenómeno y es algo muy importante que ustedes deben tener en cuenta, que existe también en la ciudad de Querétaro. Años después, la ciudad importante pues era Roma. Ustedes ya lo saben, que es precisamente una megalópolis que concentra riquezas, materiales y poder, además de espectáculo como el circo y sus encuentros de gladiadores. Aun siendo un espectáculo que reflejaba una visión algo negativa respecto de la vida humana, tanto el circo como el baño público fueron aportaciones importantes del urbanismo romano. Inicia la Edad Media, ya lo saben, con la caída de Roma, y la misma Edad Media va a terminar con la caída del Imperio Bizantino, que es la caída de Constantinopla o Estambul, Turquía. El feudalismo, sistema de gobierno, organización social, económica y política basada en los lazos entre el rey o señor feudal y sus vasallos, donde a cambio de protección se garantizaba fidelidad, impera en Europa y la ciudad entra en un periodo de decadencia.
Si bien sobrevivieron algunos centros urbanos debido a la actividad comercial, lo que imperó fue la influencia de la iglesia en el diseño urbano, sobre todo en la construcción de templos y la concentración del poder religioso en zonas muy específicas. La ciudad sería el asentamiento de las diócesis. El obispo concentraría el poder mezclando asuntos civiles con religiosos y el pueblo no participaría de la toma de decisiones. Las que surgen y cobran esplendor son las ciudades musulmanas debido a la actividad industrial y a la actividad también comercial. Con el inicio de las cruzadas, no solo se logró hacer batalla para recuperar la ciudad santa, o sea, Jerusalén, sino que gracias a ello se reabrieron rutas comerciales que favorecieron el resurgimiento de distintas ciudades europeas sin que se dejara de lado la importancia de la agricultura y de las zonas rurales. Hay una explosión demográfica importante, se fomenta la división del trabajo, se estimula el desarrollo urbano y se intensifica el comercio. Es decir, ¿cómo es que se abrieron esas rutas comerciales? Porque, si ustedes se acuerdan, pues los cruzados, o sea, los que participaban en las cruzadas, pues no se iban en avión, en carro, ¿verdad? No, se iban a caballo y muchos iban a pie, o sea, desde Europa hasta Jerusalén se iban a pie en muchos casos. Entonces, toda esa migración que hubo hacia Jerusalén permitió que varias rutas comerciales que antes habían estado cerradas por, ya saben, porque ahora los dominan quién sabe quiénes, ahora los dominan fulanos de tal, entonces estaba así como que todo muy cerrado. En esta época es donde se reabren. Eso permite, por supuesto, que las ciudades musulmanas pues resplandezcan, porque pues todo el mundo llegaba, ¿no? A esas zonas y se dio muchísimo el intercambio de telas, el intercambio de especias, sal, por ejemplo, era muy codiciada. Todo eso movió muchísimo el comercio y eso permitió que algunas ciudades pudieran florecer. Quedan unidos algunos estados-nación, antes se llamaban así a los países, estados-nación, debido a las relaciones comerciales, como por ejemplo Inglaterra con Italia. O sea, Inglaterra no, antes no se llamaba Inglaterra, pero digamos que la ciudad de estado era la ciudad, perdón, el estado-nación anglosajón era Inglaterra con Italia, Italia con Flandes, que ahorita es Holanda, algunos países escandinavos con Rusia y así empiezan así como a establecerse relaciones comerciales. Todo esto fomenta el desarrollo de las ciudades ya en la Baja Edad Media, o sea, por ahí del siglo XI o XII. La ciudad también se transforma en su significado. La ciudad empieza a significar libertad, donde los hombres buscaban trabajo, nuevas formas de vida, o sea, ya eran así como que libres, ¿no? Debido, considero también, pues no estamos nosotros como para vivir la Edad Media otra vez, aunque parezca, que el anonimato que daba la ciudad a la gente también implicaba algo de libertad. O sea, como aquí nadie me conoce, pues voy a hacer lo que quiera, ¿no? Entonces, esa ciudad significaba también libertad. Igualmente, un papel importante lo desempeña el dinero, que vinculaba al comercio, la producción industrial, la mecanización, la organización y la acumulación de capital. Todo esto favorece al nacimiento de la burguesía. ¿Se acuerdan de la famosa burguesía de Marx? Aquí es donde nace la burguesía. Coexisten así dos órdenes sociales diferentes. El de la vieja organización feudal o sacerdotal, sustentado por la tierra, y acá en su lógica de lazos de lealtad al señor feudal y el rey y quién sabe qué. Y entonces el otro orden social es el de la burguesía, sustentada en la industria y el comercio. Ambos órdenes sociales chocan porque son contradictorios. El feudal pues buscaba el control y la burguesía pues también. Entonces esto fomenta estas contradicciones de las que tanto hablaba Marx entre digamos, una forma
de intercambio comercial antiguo, que era el feudalismo, un sistema económico antiguo, que era el feudalismo, con el incipiente capitalismo que estaba por ahí tratando de nacer a manos precisamente de la burguesía. Entonces se va debilitando el feudalismo, la autoridad patriarcal de la iglesia también pierde fuerza y se va fortaleciendo la autoridad de la burguesía, es decir, los comerciantes que obtienen privilegios de la monarquía. O sea, el rey decía, pues como que ya me cae mejor el señor burgués porque pues no sé, me trae dinero, ¿no? Y la iglesia pues no sé, me lo está quitando. Entonces el señor burgués ya es como más aceptado por la monarquía. Al ser el burgués productor de bienes y dinero, es reconocido por los reyes y entramos entonces en la etapa del absolutismo apoyado por intereses económicos. Pero esta convivencia entre la monarquía y la burguesía también genera contradicciones, dado que el burgués pues quería una mayor libertad y esta idea se queda principalmente en las ciudades. De esta manera, la ciudad medieval construye un tipo particular de hombre y genera formas específicas de conducta social, al constituirse en un núcleo humano cerrado, definido y protegido por murallas. Sí se acuerdan de eso, ¿no? O sea, las ciudades amuralladas, pues son clásicas en cualquier película, ahí se pueden ver. Digo, porque pues, yo no puedo viajar a Europa, no las puedo ir a ver, ¿verdad? Pero se supone que sí existen. La muralla hace de la ciudad una isla, creando una idea de unidad y de seguridad, pero también puede generar sentimientos opuestos como ansiedad, miedo, hostilidad, etcétera. La burguesía de la ciudad medieval practicó un espíritu cívico mayor que en épocas anteriores. Los mercaderes destinaban una buena parte de sus ingresos para obras de beneficio público. Se da sentido de pertenencia y amor por la ciudad. La comuna garantiza seguridad y por eso el habitante busca ornamentarla, enaltecerla y se siente dispuesto a defenderla. Y tenemos como ejemplo, pues, y muy de la época, pues aquellos templos góticos, ¿no? El desarrollo del arte barroco en los templos religiosos, pues es súper clásico de esta época de la alta y baja Edad Media, porque lo que querían era que la ciudad se viera pues chulísima, bellísima, etcétera, cosa que sigue pasando en las ciudades modernas. Y vamos a pasar entonces ya a la época moderna e industrial. En la etapa moderna e industrial hay estabilización, pero también estancamiento en el desarrollo urbano debido a diversas causas, como la peste negra y diversas luchas sociales que enfrentan a la burguesía, la nobleza, los campesinos y el naciente proletariado. Los capitales huyen de la ciudad porque pues, hay demasiado relajo y se invierten en la propiedad de la tierra. Decae el feudalismo, el imperio y también el papado. Surgen las instituciones modernas durante el siglo XV, como la consolidación y la expansión de la economía, el predominio de la burguesía y la monarquía autoritaria. Es el inicio de una sociedad francamente capitalista. Las conquistas favorecieron la circulación de metales y la concentración de riqueza, así como el comercio, y las ciudades del siglo XV y XVI eran más comerciales que industriales, ya que fue hasta el siglo XVIII que los capitales fueron aplicados a la industria y a la producción de maquinaria, originando al capitalismo moderno. Entonces, en el siglo XV, que fue precisamente cuando empieza una globalización más seria con la conquista del descubrimiento de América y la conquista de los pueblos latinoamericanos, pues se acuerdan ustedes que lo que querían sacar de ahí era el oro, la plata, todos los metales preciosos. A esto se refiere con el mercantilismo, ¿no?
traían cosas, entre ellas el oro y la plata, y pues metales preciosos, joyas, etcétera. Era una época donde precisamente estas conquistas favorecieron el propio desarrollo capitalista. Es la misma época del Renacimiento, que implica volver la mirada del hombre hacia sí mismo como centro del universo. El espacio se reordena a partir del hombre. El humanismo y el surgimiento de las corrientes filosóficas racionalistas como Descartes refuerzan precisamente esta idea. La razón será criterio de verdad y surge la necesidad de una vida pragmática y más utilitaria. De ahí que esto favorece a las revoluciones protestantes que son mucho más individuales que colectivistas. La nueva estructura urbana se desarrolla lentamente desde el siglo XV hasta el XVIII, que es precisamente cuando se da, les digo, esta conquista de México y se funda la ciudad de Querétaro. Es decir, la estructura urbana de nuestro país respondió a la visión de las necesidades burguesas europeas que favorecían a la industria y al comercio. La propia traza de la ciudad debía favorecer la circulación de mercancías y es algo que pasó en esta ciudad y es importante que lo platiquemos, pero en su momento cuando les dé la clase breve de historia de Querétaro. La ciudad ya no es algo para adornar. Se preocupa más bien por el trazado de calles, la circulación, la existencia de espacios libres. En Francia, en la Francia del siglo XVII, aparece el cargo de policía, fíjense nomás. Y en el XVIII se inventaron las banquetas para separar el tránsito peatonal del vehicular. Aparece también la numeración de las casas y el alumbrado público. Y también se le empieza a poner nombres a las calles. Junto con este desarrollo y crecimiento, la creciente complejidad da lugar también al conflicto, al deterioro de las viviendas y de la atmósfera. Se incrementa la violencia, el suicidio y surgen los suburbios. Es decir, un suburbio son como agrupaciones de viviendas que están alrededor de la mancha principal urbana, o sea, del centro. Vamos a pensar que Querétaro tiene, digamos, la característica de estar delimitada, vamos a pensar por el río, ¿no? Del río, y luego hasta Constituyentes, luego hacia atrás Bernardo Quintana y al frente 5 de febrero. Bueno, pues todo alrededor, todas las colonias que están alrededor de esas marcas que les dije, todo eso es suburbano. Entonces a esto se refiere con suburbios. Entonces, ya no es tanto el habitante lo que se toma en cuenta para la organización urbana, sino que sea funcional respecto del comercio. La ciudad del siglo XIX es una ciudad comercial con una gran avenida que ordena la circulación a cuyas orillas se encuentran viviendas de las clases altas. Y les voy a encargar cuando reflexionen sobre la ciudad de Querétaro que identifiquen cuál sería esa avenida principal de la ciudad donde digamos que es la que atravesaba toda la ciudad y por ahí a los, digamos, a las orillas estaban las casas de la gente rica y también se ponían los mercaderes. Lo vamos a ver hasta, ahorita no, o sea, no se apure. Cuando veamos lo de historia de Querétaro, cuando me identifiquen un poco más respecto de la ciudad, les voy a encargar que me digan cuál sería esa avenida principal. Pero bueno, lo vamos a dejar para después. Con la revolución industrial, no solo la organización de las ciudades fue distinta, es decir, ya no se tomaba tanto en cuenta al habitante, sino que fuera útil, ¿sí? Que comunicara, que el comercio fuera fácil, el tránsito, etc.
Entonces esta organización fue distinta y también, por tanto, las relaciones sociales. El taller artesanal fue sustituido por la fábrica. Entonces el trabajador individual fue sustituido por el obrero colectivo que labora de manera paralela a la máquina para la producción masiva de mercancías. La migración campo-ciudad se da en forma masiva, por lo que empiezan también choques entre la lógica laboral del trabajador del campo con lo que la ciudad le exigía. Es decir, hay una contradicción de la lógica laboral entre campo y ciudad. Y esto se dio también en la ciudad de Querétaro, eh, pero no en el siglo XIX, sino hasta el XX. Y es algo que vamos a aprender en la siguiente clase respecto de la industrialización tardía de esta ciudad. Entonces se daban estas tensiones. Por ejemplo, am, es una anécdota que cuentan por ahí, que por ahí de los años, pues aquí la industrialización empezó en los años 50, ¿no? O sea, imagínense, los años 50 del siglo XX. O sea, no el siglo XIX como otros, no. O sea, la industria así fuerte, la metalmecánica, etcétera, llegó hasta los años más o menos 50. Entonces, por ahí de los años, ¿qué habrá sido? Como los años 80, si mal no recuerdo, abrió el primer VIPS de aquí de Querétaro. Abren el VIPS y no sé qué, pues qué padre, jaja, vamos a tomar el cafecito, pero no encontraban personal, o sea, los queretanos no querían trabajar en el VIPS por la simple razón de que eh, querían comer de 2 a 4. O sea, el queretano decía, pues es que yo como de 2 a 4, yo no puedo estar trabajando de 2 a 4, o sea, ¿qué les pasa? Entonces, parecía aquí un ranchote, pues, ¿no? Porque nuestra lógica era de, pues sí está muy bien que trabajen, que abran los restaurantes, pero yo de 2 a 4 como en mi casa, punto. Entonces, los de VIPS tuvieron que traer gente de México o de Guanajuato, no sé dónde, este, para que trabajaran, porque los queretanos decían, no, o sea, interfiere con mis alimentos de 2 a 4. Entonces, como de, wow. Entonces, este choque de lógicas se dio también en esta ciudad. Las primeras industrias grandes queretanas empezaron a funcionar a mediados del siglo XIX. Bueno, no tan grandes, pero pues, digamos, industria ya mucho más formal. Por ahí eran muy poquitas y eran una industria grande, pero no era así metalmecánica ni nada. A mediados del siglo XIX, la tabacalera es un poco más vieja, es creo que del siglo XVII, pero no empezó pues en los años 1700 como en Europa. O sea, el proceso aquí en Querétaro fue muy tardío. O sea, el siglo XIX, el siglo XVII más o menos, XVIII, estaba la tabacalera. Y en el siglo XIX empezaron la industria textil y más o menos así como que la industria agrícola, pero fue lentísimo. Entonces había en Querétaro talleres de tejido y obrajes dispersos por toda la ciudad y por todo el estado. O sea, estamos hablando del obraje de por allá, de no sé, por allá por Pedro Escobedo, había uno aventado y otro por allá por la Cañada, o sea, como que muy disperso. Entonces, eran obrajes dispersos por toda la ciudad a manera de artesanos, muchos muy propios del siglo XV y XVI. O sea, Querétaro súper lento, ¿sí? O sea, nuestro estatus como ciudad industrial en el siglo XIX obedecía a la lógica que había tenido Europa en el siglo XV y XVI. O sea, wow, no, lentísimo. Entonces Querétaro cambió de giro y empezó a demandar mano de obra hasta la década de los 50, en el siglo XX. Ahí fue cuando empezó a darse esta contradicción. Fue un proceso súper lento en esta ciudad. Así, los rasgos esenciales de la ciudad industrial son la fábrica. Si no les había caído así como el 20, en una ciudad industrial debe haber una fábrica. También debe haber vías férreas y debe haber tugurios. Los tugurios son viviendas de bajos recursos, así tipo las de interés social o cosas así. La fábrica busca asentarse cerca del agua y esto favorece pues la contaminación. Las viviendas obreras suelen asentarse a los alrededores de la fábrica de manera pues más o menos desordenada. Dice la propia teoría
que la ciudad industrial de la primera parte del siglo XIX era un territorio hostil para la vida humana. Sin embargo, en Querétaro no fue así. Sí se organizaban, pues sí, las fábricas siempre se asentaron cerquita del río. De hecho, hay una que no me acuerdo cómo se llama. Ahí en el río, a la altura más o menos del Mercado de la Cruz, la Purísima, se llamaba La Purísima. Hay una como, está la Universidad Marista. Ahí, esa era una fábrica de hilados, se llamaba La Purísima, y pues obviamente está juntito al río, porque necesitaban agua. Pero las viviendas que estaban alrededor, o sea, todo lo que es la parte de atrás, el barrio de San Sebastián y esas viviendas, pues no eran para nada hostiles. Sí, a lo mejor medio desarregladas, pero hostil no fue de esa manera en Querétaro. Pero pues bueno, así dice la teoría, a veces hay contradicciones. Bueno, hasta aquí esta pequeña clase sobre la historia de las ciudades. Falta ahora que cumplan ustedes con las actividades que les voy a dejar en Google Classroom. Les recuerdo, creo que ustedes son un grupo súper disciplinado, súper formal. Les recuerdo que la entrega puntual de las tareas y trabajos que yo vaya a estar dejando ahí, o sea, de las fechas que yo indique ahí, esa entrega puntual va a ser considerada como asistencia para la semana, ¿sí? Entonces, esténse al pendiente de todas las tareas y todo y entreguen, por favor, a tiempo. Cuídense mucho, les mando un abrazo.